Muy buenas noches para todos. Veo caras conocidas, otras medianamente conocidas y nuevas caras. Bienvenidos. Yo no voy a hacer proselitismo religioso. Lo que voy a hacer es, ya lo hizo el presidente, con el santo ingeniero, que no veo aquí candidatos a corto plazo. Imposible. Bien, voy a mostrarles una serie de hechos extraños sobre la Navidad. Por ejemplo, el país más ateo del mundo es el que más se beneficia económicamente de la Navidad. Y no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de China comunista. China comunista, que es la que hace los juguetes para Navidad, con unas ventas exorbitantes. Detalles de ese tipo es lo que voy a comentar. Siguiente. Voy a hacer una breve reseña de una vivencia personal sobre Navidad hace muchos años. Yo siempre pasaba Navidad aquí en Medellín o en La Ceja, en una finca con mi familia. Y más o menos el orden de prioridades era pesebre, novena, árbol de Navidad, natilla, buñuelos, empanadas y rumba, la última, y mucha pólvora. Y mucha pólvora, no me puedo pues quitar la ropa para que vean las cicatrices. Hoy en día las prioridades yo creo que son distintas, muy distintas, y especialmente entre los jóvenes y los ingenieros que se están formando en las universidades para ser ingenieros del siglo XXI. En el año 1971, para que vayan calculando pues mis almanaques, me tocó mi primera Navidad fuera de casa. Estaba en Boston adelantando estudios de posgrado. Allá le asignan a uno en las universidades, a los extranjeros, una familia que se llama host family. Es una familia que usualmente lo invita a uno los fines de semana o los puentes o en festivos. A mí me tocó una familia bostoniana, pero de origen irlandés, O'Brien. Y me dijeron, bueno, va a ser su primera Navidad fuera de casa, queremos invitarlo a pasar una Navidad en Nueva York. Y dije yo, ¿Nueva York? Yo siempre recordaba por las tarjetas navideñas los paisajes gringos de Navidad. El campo todo cubierto de nieve y unas casitas muy bonitas, Papá Noel y el árbol de Navidad. Y yo dije, ¿Nueva York para Navidad? Me dijeron, sí. Tiene que madrugar a las 7 de la mañana, nos fuimos el día de Navidad y todavía no había salido el sol. Por esta época el sol sale muy tarde, tipo 8:30 de la mañana y se esconde desde las 4, 4:30 por el hemisferio norte. Efectivamente salimos en carro para Nueva York, en ese tiempo eran unas 5 horas, no recuerdo si fue por la autopista 95 o la 465. Lo cierto del caso es que a mediodía ya se divisaba en el horizonte las grandes torres de Manhattan, incluyendo 2 nuevas que estaban en construcción y ya hoy no existen. El Centro de Comercio Internacional. Llegamos pues a Nueva York, siguiente, nos instalamos en un hotel cercano al Rockefeller Center por la proximidad a los eventos de Navidad que esta familia me quería mostrar. Ellos, como buenos gringos, pues me hicieron comer hamburguesa y Coca-Cola en medio de ese frío a las carreras y empezamos a hacer el tour por Nueva York. Siguiente. Cerca al Rockefeller Center está el Radio City, todavía existe hoy. Un teatro que se llama ya Music Hall, que es para hacer representaciones de bailarinas, de obras de música pop, etcétera. Mi primera sorpresa, imagínense, un paisa desembarcado de Medellín, que en ese tiempo lo grande que había en teatros en esta ciudad era el Teatro Medellín, el Teatro Cid, el Lido, el Metro Avenida y bien pasito, el Sinfonía. Siguiente. ¿Cuál sería mi sorpresa al entrar a semejante teatro gigantesco? Para 7,000 espectadores. Ahí fue mi primera sorpresa. Y dije yo, pero en Navidad un teatro de estos, qué pereza. Mi segunda sorpresa, siguiente. No salió Papá Noel, sino que salió un pesebre.
en una ciudad absolutamente materialista, una ciudad absolutamente capitalista, poco religiosa, practicante, y sin embargo arrancaron el evento con la presentación del pesebre. Esto va a ser una sucesión de sorpresas. Me sorprendió mucho de que el burro y el buey, ¿cómo fue? La mula y el buey eran vivos, de verdad. Y el camello de los Reyes Magos también era vivo. Y bajaba el telón, se demoraría, ¿qué? 3 o 4 segundos, y cuando volvía a subir, otro escenario completamente. Posteriormente en la vida, cuando me interesé por el tema de la ópera, entendía de que son unos tornos gigantescos con varios escenarios, y eso va rotando en cuestión de segundos. Siguiente. Salimos de allí, eso fue un espectáculo por ahí de 90 minutos. Vayan preguntándose de dónde saco estas fotos del año 71. Háganse esa pregunta. Salimos a las carreras a coger el metro e ir al almacén más grande del planeta que había en ese entonces, Macy's, y al lado el competidor que se llamaba Gimbels. Ya Gimbels no existe, Macy's sí. Por aquello del pachocohete, empecé yo a buscar en cada piso donde estaba aviones y cohetes de plástico. Se pueden imaginar cuando encontré todo un piso para mí, y llevaría por ahí 20 o 25 dólares en el bolsillo. Por supuesto que me compré el Saturno V en plástico, todavía lo tengo en la casa, ya no es blanco sino amarillo, por edad. Hechas las compras, nuevamente metro y a las carreras para el Rockefeller Center. El complejo está en Navidades para ingenieros y arquitectos. Dígalo pues. El Rockefeller Center lo construyó la familia Rockefeller, que arrancó con un tycoon, como dicen los gringos, un súper rico, John D. Rockefeller, petrolero, fundador de la Exxon, que fue el hombre más rico que ha tenido Estados Unidos en su historia. Hoy debería tener ese señor en plata de hoy, más o menos $500 billones. Entonces él era filántropo y dijo, le voy a dejar a Nueva York un legado arquitectónico. Y fue todo el complejo de edificios en estilo Art Deco que se construyeron en los años 20 y 30, y en parte lo hizo para reactivar la economía de Nueva York, muy golpeada por la Gran Depresión Económica del año 29. Ese edificio es gigantesco, tiene una torre atrás, otras dos a los lados, y en manzanas vecinas más complejos. El Rockefeller Center es muy importante en esta época del año porque tiene una pequeña función artística y navideña a las 5:30 de la tarde, y es cuando encienden el árbol de Navidad con decenas de miles de focos. En ese tiempo eran bombillas, hablo del año 71, y hay una estatua que se llama el Prometeo. Siguiente. En el Prometeo adelante arman un escenario y donde los artistas más importantes de Estados Unidos cada año dan su concierto de Navidad. A mí me tocó una pareja de hermanos, John y Mary Carpenters, que fueron muy famosos en música pop en los años 70 en Estados Unidos. Y en medio de ese frío, pues cantaron allí sus villancicos, etc. Siguiente. Al frente del Rockefeller Center está la principal iglesia de Estados Unidos, que es considerada la más antigua y la más tradicional. Hablo de la Catedral de San Patricio, católica. Esa catedral fue construida a mediados del siglo XIX en Nueva York. Por esa época Nueva York era un pequeño puerto, tenía poca industria y era una ciudad de extranjeros, fundamentalmente inmigrantes irlandeses, ingleses, italianos, portugueses, algo de españoles y algunos latinos. Resulta que para construir esa iglesia, las iglesias de Medellín en el costado occidental del río Medellín se hicieron con empanadas. Por ejemplo, la iglesia de San Joaquín y buena parte de la bolivariana. Allá se hizo, fue con trabajo gratuito de los obreros. En el siglo XIX, óiganlo bien, la jornada laboral semanal para braceros del puerto,
constructores de edificios, de casas, personal de servicios de aseo, era entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, de lunes a sábado. Y sin embargo, los irlandeses, los más católicos, ofrecieron trabajo gratis los domingos. Se iban al sitio donde se estaba construyendo la catedral, se iban con su familia, la mujer preparaba el almuerzo, los niños ayudaban al papá a recoger piedras, el papá cortaba piedras con cinceles y así se armó esa catedral. Fue la construcción más alta en Nueva York que se construyó en el siglo XIX, 100 metros de altura, las dos agujas. El estilo ven que es gótico. El obispo de esa época en esa ciudad dijo, yo quiero hacer otra catedral de Colonia acá, en Nueva York. Por eso el estilo gótico muy similar a esa gran catedral o dom, como se dice en alemán, de Colonia, Alemania. Siguiente. Entramos ahí, estaba casi vacía a las 6 y piquito de la tarde la catedral, le dimos un recorrido. La primera sensación es una caverna gigantesca, toda tallada en piedra y mármol, miren las dimensiones. Buscamos un buen sitio y nos sentamos. Poco a poco se fue llenando la nave. Cuando estaba llena la iglesia y se aproximaba la hora del servicio navideño, empezaron a apagar las luces y prácticamente quedó en penumbra el recinto. Yo dije, aquí va a pasar algo. El Mr. Bryan me decía, wait a second, aguantate, en mal español. De pronto, en medio de la oscuridad siguiente, el estampido más impresionante de sonidos y luz. Se encendieron todas las luces de la catedral al tiempo y empezaron las trompetas, las campanas, el órgano y el coro a tocar un villancico muy desconocido en nuestro medio, pero es un villancico clásico, casi tanto como Noche de Paz en los países nórdicos. Se llama Adeste Fideles, que del latín significa apresuraos fieles, obviamente a ir al pesebre. Lo que más me impresionó fue toda la gente cantando. Aquí uno pues siempre, el que vaya a funciones religiosas es pasivo. Allá la gente participaba en ese entonces con mucho entusiasmo en la ceremonia. Siguiente. Llegó el momento culminante con el villancico, óiganlo bien, más conocido en el planeta, Noche de Paz. Ustedes jóvenes que les gusta el internet, Google hizo un concurso hace unos 3 años. Hizo 65 millones de personas encuestadas, de cuáles eran las 10 melodías de mayor recordación en el planeta. Resultó el cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, que es el himno de la Unión Europea, la Oda de la Alegría. Resultó Yesterday de los Beatles y resultó Noche de Paz entre los 10 primeros. De manera de que sin duda es un villancico que se universalizó. ¿Y de dónde viene Noche de Paz? Siguiente. Noche de Paz tiene una historia entre trágica y cómica. Fue compuesta por un cura austríaco de un pequeño pueblito en el Austria del Tirol, es decir, el Austria montañosa de los Alpes, llamado Joseph Mohr. Él escribió la letra y buscó al músico del pueblo, que se llamaba Franz Gruber. Le entregó la prosa de Noche de Paz y le dijo, por favor, componga la parte musical. El músico en 2 días la compuso. Este es más o menos el texto alemán, el original, esta es la partitura original. Fue en diciembre 24 de 1818. Muy bien, hizo la composición y fue muy mal la cosa en el primer y único ensayo la tarde del 24 de diciembre. Se fueron para la iglesia con el coro de la iglesia y resultó de que el órgano tenía un roto en el fuelle de cuero. En ese tiempo no había electricidad, entonces para mandar el aire a los tubos del órgano, un gordo, usualmente bien alentado, se paraba sobre los pedales y echaba el aire a los tubos.
Entonces dijo el curita, ¿cómo voy a resolver este problema? Entonces el músico del pueblo le dijo, yo sé tocar guitarra, ya no hay tiempo de arreglar el órgano, acompañémoslo con guitarra. Y hoy precisamente las versiones más vendidas, porque la Navidad es también un evento económico, más vendidas y de mayor recordación es de Noche de Paz acompañado de guitarra. Siguiente. Punto y aparte, esa experiencia ya no hablemos mal de ella. Vámonos al otro extremo de los Estados Unidos, hacia las montañas rocosas. Salt Lake City, en el estado o territorio de Utah, es la sede de una secta cristiana no protestante, que se llaman los Santos de los Últimos Días, o mormones. Esa religión fue fundada por un abogado neoyorquino en el siglo XIX, llamado Joseph Smith, que según él recibió una revelación que le dijo de que formara una nueva religión, una nueva iglesia, y que igual que Israel, que había transitado por el desierto de Arabia, pasara por el desierto de los Estados Unidos, en Utah, y fundara allí el centro religioso de esa nueva secta. Aquí ven el centro principal en la ciudad de Salt Lake City, está lo que llaman el tabernáculo, probablemente era parecido al templo de Salomón en el antiguo Israel, hace más de 2500 años, un recinto elíptico, hecho todo en madera de roble, sin usar un solo clavo, considerada una de las salas acústicas más exquisitas de los Estados Unidos, y a 1,5 cuadras otro auditorio que es el que utilizan para el concierto de Navidad, que es un concierto que en los Estados Unidos garantiza cada año mínimo una audiencia y televidencia de más de 150 millones de personas. Siguiente. Eso es como aparece en la realidad en época de Navidad, el tabernáculo, la nieve, los árboles de Navidad con luces, etc. Es casi pues que una pintura surrealista. Siguiente. Este salón de conferencias y de conciertos, óiganlo bien, es la estructura voluminosa más grande del planeta. Hasta hace poco la Boeing, en el estado de Washington, en Everett, tenía el hangar más voluminoso del planeta. Les doy solo un dato. Dentro de este teatro con capacidad para 26,000 personas sentadas, aquí solo vemos el 60%. Miren eso por allá. Aquí cabrían 2 jumbos, cómodamente situados en planta. Allí se hace el concierto de Navidad. Tiene pequeños detalles de ingeniería, como por ejemplo las vigas de mayor envergadura o luz que se han construido hasta ahora, en acero y con refuerzos de titanio. Siguiente. Siempre cada año se repite el mismo concierto, y es una obra que compuso Juan Sebastián Bach en 1734, compositor barroco protestante, que se llama el Oratorio de Navidad. Anteriormente lo representaba tanto la orquesta como el coro del tabernáculo mormón, hoy se hace en ese nuevo teatro que acabamos de ver. De nuevo, como en San Patricio, la gran sorpresa. Siguiente. Cuando el texto del oratorio no es en latín, es en alemán, por una razón muy simple. Lutero, parte de su problema con la Iglesia Católica que generó el protestantismo era decir que qué sentido tenía de que el pueblo rezara en latín sin entender lo que dice, y que por lo tanto había que traducir la Biblia, los salmos, los oratorios a la lengua vernácula, al alemán. Entonces el oratorio es en alemán. El punto culminante del concierto es cuando se canta Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Miren que es un poco parecido al inglés, Erden. Ahí empieza la alta tecnología de Utah, de Salt Lake City. Inmediatamente rayos láser proyectan hologramas tridimensionales de motivos navideños que flotan sobre la gente en el teatro.
Ese es el nuevo, ese es el nuevo medio visual de 3 dimensiones que se viene en los próximos años. A mí me tocó ver en el año 69, y no entremos mucho en fechas, en el año 69, y lo vi en un cajón de televisión, no en blanco y negro, sino blanco y azul. Uno creía pues por lo que decían ahí, a lo mejor mentiras, pero esa era la tecnología que había. A ustedes les va a tocar del 20 al 25, cuando el hombre llegue a Marte, proyectores holográficos en 3 dimensiones. Walt Disney Inc. compró la compañía Pixar de los Estados Unidos, que es la más avanzada en el uso de reproducción visual, ya no es Y y X, como es una pantalla de cristal líquida o de diodo, o de LED, sino más bien en 3 dimensiones, es decir, las geometrías flotan. Siguiente. Saltemos a otro sitio, Plaza de San Pedro, Roma, noche de Navidad. Cuando ejercía el papado Benedicto XVI, alemán bávaro, de su tierra sus compatriotas le enviaban un gigantesco abeto para que fuera el árbol de Navidad que siempre se arma en la Plaza de San Pedro. Ya hoy con Papa argentino, nuevamente los italianos del norte de Italia mandan el respectivo abeto por esta época que ya debe estar instalado a la Plaza de San Pedro. Siguiente. Por dentro se hace pues el oficio religioso en el recinto cristiano más grande del planeta, que es la Catedral o Basílica de San Pedro en Roma, que le costó al cristianismo la reforma protestante, porque el Papa puso un impuesto a los fieles, y el que pagara ese impuesto tenía indulgencias. Imagínense muchachos, 0 kilómetros, sin tener que confesarse ni decir nada, ni cuántas veces, ni con quién. 0 kilómetros con dar la platica para construir a San Pedro. ¿Qué tiempos aquellos? Pero eso le costó a la iglesia la separación de los protestantes. Los alemanes protestaron, dijeron que eso era comprar el cielo, comprar indulgencias, y eso lo aprovechó Lutero y eso desencadenó el protestantismo. Siguiente. También por circunstancias de la vida, pero ya mucho más mayorcito, me tocó un 24 de diciembre parar en Ginebra, Suiza. Iba por tren, había que esperar el tren de alta velocidad que partía para París. Y más o menos esto fue lo que me tocó tiritando de frío en una ciudad pequeña como es Ginebra. Mercado de pulgas, todo el mundo vende ese día, por supuesto los relojes, por supuesto los dulces, por supuesto las salchichas de cuánto animal hay, es mejor no preguntar mucho. De manera de que me pareció una buena referencia también de celebración del día de Navidad. Siguiente. Y nosotros nos teníamos que inventar, desde hace ya varias décadas, nuestra Navidad paisa, con los alumbrados alrededor del río. Manera de que es un esfuerzo muy importante que ha hecho Empresas Públicas de Medellín, y ya por eso, como por otros eventos, unos felices, otros menos felices, Medellín es conocida internacionalmente. Siguiente. Bueno, y en la Navidad el cumpleaños, ¿de quién se celebra? ¿Qué certeza hay que esa persona existió? Esas son preguntas pertinentes. Resulta de que en Navidad se celebra el nacimiento de un niño que posteriormente en su edad adulta se llamó Jesús de Nazaret y ocurrió en el año 6 antes de Cristo, antes de su propio nacimiento. Es decir, la era cristiana no empieza con el nacimiento de Cristo, ya había ocurrido 6 años antes, ahora veremos por qué. El nombre que se le puso fue de Joshua. En los tiempos de Cristo se manejaban 2 idiomas en Palestina. El idioma del pueblo, que era arameo, muy cercano al hebreo, y el hebreo arcaico, que era la lengua eclesiástica de la religión judía. Joshua significa, los punticos son las vocales, y la gente que esculta no pone las vocales, porque se supone de que con ver la consonante adivinan el sonido de la vocal. ¡Qué enredo!
Eso significa el protegido por Yahvé. Yahvé era para los judíos el ser superior, Dios. Siguiente. Vamos a ver si la Navidad es una historieta, un cuento, una fantasía, o si la historia hoy, especialmente por hallazgos arqueológicos, demuestran de que sí existió este personaje. Siguiente. En primer lugar, esta es la ciudad donde se ha dicho por 2000 años que allí nació Jesús de Nazaret. Se llama Belén, esto es en hebreo, Bat Laham, que significa la casa del pan. Es decir, en esa época debió haber existido trigales, en todo esto que estoy cubierto de cemento, y del trigo se saca el pan. O sea, pues de que hay una cierta concordancia allí. Es una ciudad hoy tremendamente contradictoria. Hay una iglesia cristiana como la Basílica de la Natividad, que es esta, y el vecino es una mezquita musulmana. Me imagino que se harán así, y con lengua sacada. Más allá, una iglesia ortodoxa, luego una iglesia protestante, etc. Es decir, sinagogas muy pocas, porque esa parte pertenece hoy a Palestina. Y ustedes pues saben que los palestinos y los israelitas más o menos se quieren con el mismo afecto de Caín y Abel. Entonces, es una ciudad monoteísta de sectas cristianas, de musulmanes fundamentalmente, y en esta Basílica de la Natividad hay en el suelo de mármol una estrella de plata y un hueco. Por allí, cuando dejan mirar, se ve una especie de cueva. Y supuestamente, según la tradición cristiana, allí debió haber nacido Jesús de Nazaret. Siguiente. Las dudas por los agnósticos, y me imagino que este auditorio está lleno de agnósticos, pero no se preocupen, con el tiempo uno empieza a reevaluar esas posiciones. Y ya cuando uno llega a tercer piso, que le toque espantar gallinazos de la baranda de la cama, etcétera, etcétera, ya empieza uno a ver otras cosas. Bien, mire, se encontró un pedazo de cerámica, los arqueólogos, y efectivamente dice allá en hebreo arcaico, Belén, ciudad de David. Es decir, efectivamente, Belén existió, porque se cree que ese pedazo es de 2200, 2300 años de antigüedad, que era la ciudad de David, que Jesucristo, vamos a ver la genealogía, viene de la casa de David. De manera de que ahí empieza un poco la historicidad de la Navidad, de que el sitio existió, de que efectivamente era la ciudad de David. Siguiente. Genealogías. Hubo 40 generaciones entre el primer patriarca judío, Abraham, padre de Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, hasta David. Otras 40 generaciones de David a José, el esposo de María. O sea, de que mal contadas son 80 generaciones. En ese tiempo se cree que cada generación viviría 20, 25 años. Y ese cálculo es importante porque coincide con el calendario hebreo que ubica la aparición de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, y hasta el propio David. Siguiente. Fechas más probables, no son fechas de, sino más probables, cercanas a la Navidad de Jesús. En el 30 antes de Cristo se inicia el reinado. Desde Abraham. 2000 años. En el 30 antes de Cristo, por las crónicas romanas no hebreas, se inicia el reinado como emperador de Octavio Augusto. Y precisamente lo menciona el Evangelio, que hay un emperador romano. En el 7 antes de Cristo se hace el censo de población en el imperio. No olviden el texto del Evangelio, ustedes pues si les tocó Evangelio, dice que por allá
el emperador romano mandó a la población judía a censarse en el sitio de nacimiento. Ya estaba embarazada María y salió con José y en el camino a Jerusalén, ¡pum!, ahí les tocó. Bien, en el 6 antes de Cristo es la fecha probable del nacimiento de Jesús en Belén de Judá, y no fue en diciembre, fue en el mes de marzo o en el mes de septiembre, porque según el relato bíblico, que es lo único que se ha transmitido por escrito, se dice de que los pastores cuidaban los rebaños. En ese tiempo Palestina debía tener inviernos supremamente fríos en diciembre y enero, temperaturas bajo cero. Entonces más bien se refugiaban en cuevas y eso coincide con la versión bíblica del pesebre. Bien, en el 5 antes de Cristo, es decir, un año después, aparecen los Reyes Magos, que entre otras cosas no fueron ni reyes ni magos, sino astrólogos. Ya voy a explicar por qué. El 4 antes de Cristo huyó la Sagrada Familia a Egipto y ocurre la muerte del rey Herodes. Y finalmente en el 6 después de Cristo los romanos empiezan a enviar gobernadores romanos a Judea. Ya no confían más en los títeres políticos que tenían de gobernantes como la familia de Herodes, que eran judíos renegados al servicio de Roma. Siguiente. Los 3 reyes magos, ni magos ni reyes. Probablemente su origen fue de Persia. No olviden que en el 300 antes de Cristo Alejandro Magno, griego, le había ganado militarmente a el rey persa, a Darío III. Y por lo tanto Persia se volvió una colonia griega, Macedonia. Y después vinieron los romanos y continuaron con Persia como una colonia. Por el relato del Evangelio de que los magos de Oriente, es decir, por acá y no por acá, vieron una estrella y se acercaron a Jerusalén. En Jerusalén preguntaron que dónde estaba el nuevo rey de los judíos. Por supuesto, pues es que el rebote de Herodes, que era el rey, no se había dado cuenta de que ya tenía competencia. Entonces él los despistó y la estrella los guió a Belén. ¿Por qué demoró un año el viaje? Miren que no fue un viaje directo de acá de sitios de Persia, sino un viaje como en trayectoria parabólica. Ese era el viaje obligado por la disponibilidad de agua en el desierto. Entonces siempre las caravanas seguían trayectorias donde cada cierto kilometraje había oasis con agua. Y ese viaje a pie o en camello pues tomaba un año. Lo otro es que no eran reyes, puesto que ya Persia era una provincia romana. O sea, de que había de pronto gobernantes nombrados a dedo por los romanos, pero no eran importantes. Y no eran magos, la palabra mago viene del griego magoi, que significa astrólogo. Esa era una profesión muy común en la antigüedad, que era mirar los cielos y apunte mentiras, decirle al otro, a usted le va a ir bien o a usted le va a ir mal. En el futuro nunca decían el año, ya pues que se queda uno en las mismas, pero era una profesión respetada en ese tiempo. Dice el Evangelio que llevaron 3 regalos, oro, incienso y mirra. Oro como a rey, incienso como a Dios, a los dioses de la antigüedad se les quemaba incienso, y mirra, en la cultura hebrea era con lo que embalsamaban los cuerpos de los muertos, para que duraran unos días mientras fuera el servicio religioso del entierro. De manera que fue puramente simbólico pues el regalo. Siguiente. Benedicto XVI, antes de renunciar al papado, escribió esta obra, La infancia de Jesús. Dice en una de sus páginas, la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos probablemente era una supernova o una conjunción planetaria, como la que el astrónomo alemán Johannes Kepler calculó en el siglo XVI, y que se registró entre los años 7 y 6 antes de Cristo, la fecha más probable del nacimiento de Jesús de Nazaret. O sea, de que no fue el primer año de nuestra era, y fue por una razón muy simple. En los tiempos de Jesucristo se manejaban 3 calendarios. El calendario
hebreo, basado en meses lunares, de 26, 27 días. El calendario romano, llamado juliano, porque Julio César le había encantado el calendario que utilizaban los egipcios. Y era un calendario, oigan pues, de 12 meses, de 30 días por mes. Entonces quedaban 5 días. La fórmula salomónica de Julio César fue 5 días de fiestas populares. Y ahora vamos a ver cómo era la fiesta. Igual que las de hoy en día. Y otras cositas. Bien. Entonces, hoy en día hay tecnología informática con astronomía que permite reconstruir cómo se veía el cielo de Palestina hace 2000, este año es el 14, hace 2020 años, la fecha del nacimiento. Entonces, miremos en la simulación del cielo de Jerusalén. Vamos a que empiece. Ay, nada que empieza. Bueno, conjunción de Júpiter y Saturno, que no es infrecuente. Este año hay conjunciones, creo que en el mes de enero o febrero, alguno de ustedes me mandó el YouTube con eso. Lo importante es que efectivamente los dos planetas estaban tan cercanos que se veían como una gran estrella, una estrella sospechosa, y que curiosamente en la noche se iba acercando hasta quedar exactamente encima de Belén visto desde Jerusalén. Haciendo el símil de ciudades, Medellín es Jerusalén. A 7 kilómetros hacia abajo, ¿será que la estrella? Puede ser la estrella o Caldas. La estrella más, creo. Esa es la distancia entre Belén y Jerusalén. O sea que era relativamente próximo. O sea, de que pudo haber ocurrido donde esté este evento. Según el Evangelio de Mateo 2, 1, 3, abro comillas, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, 2:2, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Siguiente. En la Catedral de Colonia, en Alemania, esa que fue imitación de San Patricio en Nueva York, detrás del altar hay un sarcófago en oro macizo, que el origen no es alemán. El origen fue de los saqueos que hicieron los cruzados cristianos en las guerras de los cruzadas, en Palestina, en el siglo XI, a un pequeño templo que había en el desierto arábigo cercano a Persia, y donde se decía que esos eran los restos de los Reyes Magos. De manera de que esa es como la única evidencia física, aunque no 100% probable, que corresponde a eso. Siguiente. El viaje a Egipto huyendo del rey Herodes. Por supuesto que Herodes se molestó con la noticia de que tenía competencia. Dice el Evangelio que ordenó la matanza de niños. Esto está fuertemente cuestionado por las estadísticas de población de Belén. Belén en ese tiempo sería un caserío de 200, 300 personas, según la arqueología, y por lo tanto era imposible que todas las familias tuvieran bebé el mismo año y en la misma fecha. Que debió haber sido, si hubo matanza, mucho menor, pero si la hubo, pues fue horrorosa. Según el Evangelio, Mateo 2, 13, 15, José tuvo una visión de un ángel que le dijo, José, toma a María y al niño y huye a Egipto porque Herodes lo busca para matarlo. Chider es matarlo. Siguiente. Entre mis aficiones de aviones, cohetes y cosas raras, está el buscar en arqueología cosas raras. Y aprovechando un viajecito a Egipto, aparecía en el folleto de sitios turísticos la casa de la Virgen cristiana. Yo dije, qué cosa tan rara. Y ese sitio se llama la iglesia copta cristiana de Abu Sirga. Sirga es Sergio y Abu es San Sergio. Me fui para allá y efectivamente hay una iglesia copta que se empezó a construir en el siglo VI, siglo V de nuestra era, año 400, 500. Y allí en el socavón
hay efectivamente una excavación arqueológica donde se dice que mientras estuvieron en Egipto, la Sagrada Familia habitaron allí, que José era un carpintero. Carpintero. Siguiente. Antecedentes de la celebración navideña. Siguiente. Hoy la Navidad es un fenómeno universal. Si ustedes se van a un país hoy en día, supónganse que ahí está la máquina del tiempo de Wells, y pongo 24 de diciembre de 2014, lo que va a ocurrir dentro de 8 o 9 días, y pongo de ciudad Beijing, China. Me voy a encontrar que en un país comunista no caben los árboles de Navidad y pesebres, y los chinos no tienen ni idea de eso qué es. Saben que les da plata. Y ustedes saben que el bailarín evoluciona con la plata. De manera de que esto es un evento universal, es un evento no solo religioso para los cristianos, sino un evento cultural. Siguiente. Hitos históricos en la celebración navideña. Los romanos celebraban la fiesta Natalis Invicti Solis, por el cambio del solsticio de invierno. El 25 de diciembre es el día más corto en iluminación solar de todo el año. Y a partir de ese momento el sol cada día dura más en el hemisferio norte. Entonces los romanos celebraban una fiesta de una semana para cuadrar el calendario de los 360 días y la llamaban la Saturnalia. Saturno era el dios del tiempo, el equivalente de Cronos en la cultura griega. 2. En el 386 después de Cristo, dos santos, Juan Crisóstomo y Gregorio Nacianceno, declaran la Navidad para el 25 de diciembre. Es decir, para meterle competencia a la celebración de la fiesta pagana, que no era nada zanahoria, como ya van a ver. Tercer punto, en 1223, un monje joven, tildado de loco en su tiempo, Francisco de Asís, hace el primer pesebre en vivo, al norte de Italia, en Greccio. Todavía existe la cueva donde se hizo el primer pesebre viviente. En 1607 se celebra por primera vez la Navidad en los Estados Unidos y se hace en el estado de Massachusetts por inmigrantes ingleses llamados peregrinos. En 1647, ya ha pasado la reforma protestante anglicana en Inglaterra, los puritanos de Inglaterra prohíben la celebración de la Navidad, porque la Iglesia Católica Romana la celebra en diciembre. Entonces dijeron ellos, nosotros ya nos independizamos de lo político, de lo religioso de Roma, de manera que no más 24 de diciembre. En 1843, el famoso escritor inglés Charles Dickens publica un libro llamado Un cuento de Navidad, A Christmas Carol, y es un libro milagroso para la Navidad. La Navidad ya estaba olvidada en el siglo XIX. Y fue tan impactante el texto y la emoción de la gente que dijeron, esta fiesta hay que celebrarla. En 1870, el 25 de diciembre, se declara festivo federal en los Estados Unidos. Y no olvidemos que ese país por constitución tiene la separación del Estado, del gobierno, de cualquier tipo de religión. Entonces, sin embargo, se consideró que era una fiesta tan tradicional en los Estados Unidos que se declaró festivo federal, es decir, nacional. En el siglo XIX, en Inglaterra, Europa, se popularizan los villancicos, las tarjetas y el árbol de Navidad. Esta era la famosa semanita de los romanos, de comamos, bebamos y que mañana moriremos. Era la Saturnalia, precisamente al fin del equinoccio de invierno. Siguiente. No miren con mucho detalle. ¿Cuándo aparece la celebración navideña? Es decir, el pesebre, representación del pesebre, Papá Noel o Santa Claus, la cena de Navidad y el árbol de Navidad. Siguiente. El pesebre indudablemente nació con Francisco de Asís, que lo hizo en vivo con campesinos de la región donde tenía el convento, y allí empieza la celebración de la Navidad, físicamente, con el llamado retablo de natividad o pesebre.
En el mundo protestante predomina es el árbol de Navidad. Y en el mundo católico y ortodoxo predomina es el pesebre como símbolo de la Navidad. Siguiente. El origen de Santa Claus es muy viejo. Es del año 200 y pico de nuestra era. Cuando un obispo cristiano en Turquía, en la ciudad llamada Mira, se pone su mitra, su báculo y sale en un burro cargado de regalos para darlo a los niños. Era una persona muy caritativa y se cree que ese es el primer antecedente de los aguinaldos. En Inglaterra, en el siglo XIX, con la reina Victoria, que era muy conservadora, le encantó la historia de San Nicolás, y como era la dueña de medio mundo, porque era el imperio británico, donde nunca se ponía el sol, tenían posesiones en la India, en África, en el Caribe, etcétera. Sencillamente dio el baculazo y dijo, de ahora en adelante es Papá Noel el símbolo de la Navidad en los países anglófonos. Siguiente. Aguinaldos para 3,000 niños en Quibdó. El doctor Perea ya debe identificar el escenario. Estamos hablando de la Catedral de San Francisco en Quibdó. Siempre en todo el mundo cristiano la Navidad es una fecha de solidaridad, especialmente con los más pobres. Y si son niños, con mayor razón. De manera de que en esa festividad, miren lo bonito que está decorado la columnata de la catedral, se combina con villancicos, que acabo de recibir este tremendo regalo del doctor Perea, villancicos chocuanos, y tal vez el más común en el Chocó, que se llama Y mira qué bonito, lo vienen bajando, con ramos de flores lo van adornando. Por supuesto de que los adultos aprovechan para bailar el villancico. Siguiente. Detrás de la Navidad hay otra faceta, que no es histórica ni religiosa, y es tal vez la más espectacular, y es el gigantesco negocio económico que hay detrás. Se van a escandalizar con las cifras. Siguiente. Miren solo en los Estados Unidos, y no es por convicciones religiosas. La Navidad del año pasado en los Estados Unidos significó ventas en el comercio, lo que ellos llaman retail, de 620,000 millones de dólares, que representa el 20% del retail gringo en todo un año. Y miren que nosotros no estamos lejanos de esto. Nuestros comerciantes cuadran el año, es con las ventas de diciembre fundamentalmente. Ventas por catálogo electrónico ya suben en Navidad a 72,000 millones de dólares. Empleo temporal, pero de tiempo completo, durante 2 meses, desde noviembre, diciembre y parte de enero, más de 800,000 empleos. Árboles de Navidad, tanto naturales como sintéticos, 47 millones de árboles de Navidad en los Estados Unidos en la Navidad pasada. Los naturales se cultivan en los estados de Washington, Oregón, y varias provincias del Canadá viven de exportar árboles de Navidad una vez al año a los Estados Unidos, sobre todo en la variedad pino abeto. Gastos en árboles de Navidad, es decir, los colgandejos, las bolas, etcétera, etcétera. 1,160 millones de dólares. China, solo en adornos navideños, sin juguetes, exporta a los Estados Unidos casi 1,000 millones de dólares para la época navideña. Y finalmente el aumento del consumo nacional en la economía de Estados Unidos entre diciembre y enero sube el 8% del promedio anual. Es decir, detrás de la Navidad hay una gigantesca máquina económica que irriga la economía en términos de empleo, de ingreso y de consumo. Siguiente. ¿Cuánto se gasta en Navidad un gringo adulto? Miren, desde el año 99 hasta el año 2014. Aquí $857 por persona. Cuando les fue muy mal en la crisis del 2002, bajaron a $690.
Otra vez en las vacas gordas del 2007, 866 dólares. Vino la megacrisis del 2008-2009, vuelven y bajan. Para este año se espera un consumo por adulto en Navidad de 720 dólares per cápita. Pues miren la chinita, chinita tea, chinita china, y viven de la Navidad. Hay fábricas de juguetes y de adornos de Navidad en China que desde el mes de agosto no paran los 3 turnos por día. Es tal el frenesí de trabajo para cumplir los pedidos, buses, avioncitos, carros, lanchas, muñecas, que miren, la gente duerme, come y hace otras necesidades debajo de las mesas donde ensamblan los juguetes, para no perder tiempo en transporte a la casa y poder vender y ganar. Y si esos son los comunistas, como fueran capitalistas. Siguiente. Empresas que por la época de frío, naturalmente su producto se consume menos, como es la Coca-Cola, que es un producto para clima caliente. Y miren estos tipos cómo se inventan el artificio para disparar las ventas en invierno. Y es a través de los empaques de las botellas con Papá Noeles, y a la gente le parece tan atractivo eso que a pesar del frío compran la Coca-Cola. O los ganchos que hay en países como Colombia, los famosos vasos marcaditos de Navidad de Coca-Cola, los pocillos, etcétera, etcétera. Y el mensaje bastante bíblico. Coca-Cola y Santa Claus invitan a celebrar esta Navidad con acciones positivas por los demás, entre ellas venderles más cosas. Siguiente. Hay personas que les encanta aprovechar la época de Navidad para pasar trabajos en aeropuertos, estaciones de buses y de trenes. Miren, los gentíos y aglomeraciones en los counters de los aeropuertos. Cientos de millones de personas concentran su viaje en la semana de Navidad. Y eso desborda, infarta la capacidad de los aeropuertos en el mundo. Hay una aerolínea alemana que se llama Luft Berlin o Air Berlin, que significa aire para Berlín, que tiene el descaro de pintar más de 20 aviones de su flota con motivos navideños, con tiquetes prácticamente gratis de los niños para obligar a los padres a acompañarlos y mejorar las ventas de Navidad. El resultado es vuelos cancelados, además del problema del clima, que usualmente hay interrupción del tráfico aéreo, pero también hay sorpresas. Esta foto dio vuelta al mundo hace un año y es de un niño en Toronto. En los aeropuertos ponen Santa Claus con sacos llenos de regalos. Y este muchachito, que parece pues que no es mosca muerta, no tiene complejo de inferioridad, se le acerca a Santa Claus y le dice: yo quiero una tableta electrónica. Y Santa Claus le dice: la voy a buscar y si la encuentro te la doy. Y es tan de buenas el pelado que le encontró, y miren la cara. Eso dio vuelta por todo Canadá, Estados Unidos y el mundo. ¿Cuál es el fin de todas estas penurias de viajes terrestres, aéreos, etcétera? Es estar en familia para la cena de Navidad. Entonces hablemos de comida como para ir preparando la bajada al primer piso. En los países anglosajones, que fueron los que primero inauguraron la fiesta con cena de Navidad, este es el típico menú. Usualmente carnes rojas, vegetales especiales propios de la época, usualmente carne vacuna o de cerdo. También el pavo es el más popular y no podía faltar la torta negra de Navidad, usualmente mejorado su sabor con vino. ¿Qué licores se toman? Aquí hay varios expertos en vino y otros expertos en tomárselo. Mire, hoy en día predomina el vino rojo como vino de excelencia, de lujo, para comidas con carnes rojas.
Esa es la regla de etiqueta que hay hoy en día en enología, que es el estudio de vinos. Pero ha venido perdiendo adeptos a costa del vino blanco y muy recientemente para jóvenes europeos y americanos ha ganado tremendamente espacio el llamado vino rosado. Es un vino muy suave, usualmente no da el dolor de cabeza de estos dos, especialmente este en mi caso, etc. Bueno, y en los países criollos, ¿qué comemos en Navidad? Siguiente. Lo que hay abajo, natilla y buñuelos. En los hogares más opulentos, por imitación, el pavo. En el estándar colombiano es el cochinillo, el cerdo, usualmente asado, con una buena sobredosis de colesterol. Y muchas familias pues cogen el buque de máximo contenido de colesterol, que es el plato típico. En el caso de Antioquia, pues el famoso platico paisa. Siguiente. Existe Santa Claus. Tendrá una ciudad, tendrá fábricas para hacer juguetes. Sorprendentemente la respuesta es sí. ¿Dónde es ese sitio? Miren el sitio que escogió. Círculo Polar Ártico, en el norte. La ciudad se llama Rovaniemi. Y ríanse, es financiado por los gobiernos de Suecia, Finlandia y Noruega. ¿Por qué? Porque recibe pedidos de los niños de esos países. Entonces él durante el año consigue esos juguetes, los empaque y con su línea de distribución, como se dice hoy en día, salen los trineos con alces repartiendo los regalos en las direcciones solicitadas. De manera de que esto no es fantasía, sino realidad en ese país. Siguiente. Aquí ven a Santa Claus recibiendo las cartas. Allá debía haber otro pachocohete naciendo, el avión, y empacando los regalos y se reparten con alces, con renos, o en motocicletas o en automóviles para snowmobiles, con orugas para moverse fácilmente en esos climas tan rigurosos. Siguiente. Pero la máxima felicidad, especialmente de niños y sus padres, los mayores, es pasar la Navidad en el reino mágico de Disney. Esta no es una lámina, es una fotografía real. Ven todos los personajes de Disney, aquí la familia de Mickey Mouse, detrás debe venir el Pato Donald, etcétera, etcétera, la gente acá, y los niños viendo el desfile en la noche de Navidad. De nuevo, igual que en Utah, en Salt Lake City, es un despliegue de alta tecnología. Siguiente. Y de negocio. Miren la ocupación solo del parque de Orlando, del 24 de diciembre del 2013 al 1 de enero del 2014. Ocupación 100%, 1 millón de visitantes. La entradita $60, el hotel $400 la noche, etcétera, etcétera, para que vean de que no todo es camándula y novena en época de Navidad. La plata nunca estorba. Siguiente. El origen del árbol de Navidad, lo que se sabe es que en el siglo VIII, años 700 de nuestra era, un obispo británico que se fue a colonizar a los celtas que había en el norte de Europa, Alemania principalmente, vio la costumbre de los bárbaros, que era sacrificar animales y personas el día de Navidad, al pie del árbol más grande del bosque. Entonces este obispo cortó el árbol y en cambio puso un pequeño abeto y lo adornó con manzanas. Usualmente en esos países donde hay estaciones hay una buena cosecha en verano, ¿cómo es que se llama eso? De poner azúcar para conservar las frutas cristalizadas. Especialmente a las manzanas y al abeto le puso las bolas, o sea, las manzanas cristalizadas. Siguiente. Ya lo mencioné, el hecho más importante fue la novela navideña de Charles Dickens, en Inglaterra en el siglo XIX, donde había un hombre supremamente avaro que a nada le daba, ni a los niños, ni a los pobres, ni a los vecinos, el día de Navidad.
Entonces tuvo una pesadilla terrible, y era que llegaba al infierno y entonces allá las negativas de dar regalos era candela. Imagínense allá don Diablo abriendo las llaves de la caldera. Entonces él quedó, según la novela, tan impresionado de lo que le iba a pasar, que despertó a medianoche y empezó a repartir plata y regalos a diestra y siniestra. Siguiente. Así como hay navidades alegres, hay necesariamente navidades tristes. Por ejemplo, en las cárceles. No hay que ir muy lejos. Cárcel del Buen Pastor en Pereira. Estas reclusas tienen el 24 de diciembre unos pocos minutos para recibir sus hijos en visita carcelaria, por ser la época de Navidad. El Papa Benedicto XVI visitando el pabellón de alta seguridad en un reclusorio romano. Niños en la carrera 70 de Medellín, su cena de Navidad son sobras de los restaurantes que de alguna manera se los dan. Y aquí el caso del famoso rico de Charles Dickens. Siguiente. No van a creer esto. Comunidad de San Egidio, almuerzo de Navidad 25 de diciembre del 2013. Miren que el 3 es un papel pegado. Como no hay sino esa pancarta, cada año cambian el papel. Esa es la pobreza de África. Estos niños en este instituto católico, tal vez su única comida al año, higiénica y balanceada en proteína y caloría, es el día de Navidad. Para que nos vamos dando cuenta de que este no es un planeta homogéneo, sino absolutamente heterogéneo entre el despilfarro de Navidad en los países industrializados y la Navidad tan austera en países pobres. Siguiente. Casos insólitos. Este año se celebra el 24 de diciembre 100 años de este evento completamente insólito en la historia militar. Acaba de arrancar en ese momento, 1914, la Primera Guerra Mundial. O sea, balas van, balas vienen. Y en el norte de Europa está la trinchera de los ingleses y al frente la trinchera de los soldados alemanes. Y sin la autorización de los superiores, dejan las armas los dos bandos, salen con las manos arriba y empiezan a cantar villancicos, a intercambiar cigarrillos y hacen un partido de fútbol. Eso quedó registrado en el diario de este soldado británico, lo mismo que el registro fotográfico de la época. Les dirán, caso único. Siguiente. Pues no, se repitió 30 años después, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler declaró la contraofensiva de Navidad en las Ardenas, en Bélgica. De nuevo ocurre la historia que quedó en la película Silent Night, Noche Silenciosa. Una pequeña cabaña de campesinos belgas, 2 soldados americanos, uno de ellos herido, no de gravedad, tocan la puerta, piden comida y que los dejen un poco de tiempo para calentarse. La temperatura externa bajo cero. La familia los invita y les dice que como es el día de Navidad, que coman la cena. Al momento aparece una patrulla alemana, toca la puerta y dicen que si los dejan entrar, que tienen frío y tienen hambre. La señora los deja entrar y apenas ven los americanos, pues iban a agarrar a bala. Pero como las mujeres son el sexo fuerte, la dueña de casa dijo, aquí no hay bala. O se van o si se quedan sin armas y van a tener comida. Probablemente lo segundo, y no razones humanitarias, indujeron a los alemanes a dejar las armas afuera y se celebró esa Navidad en plena guerra. 20 años después se volvieron a reencontrar en los Estados Unidos esos soldados de los dos bandos y se escribió esa obra que quedó en la película Silent Night. Es diciembre 24 de 1968, cada loco con su tema. Y hay una tripulación de americanos dándole la vuelta a la luna. Se les ocurre, a nombre de la NASA, enviar un mensaje a la Tierra.
y les da por leer el primer capítulo y versículo 1 al 10 del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y vio Dios que era bueno. El mundo se entusiasmó con ese mensaje. Pues a los pocos días una ONG atea demandó a la NASA por violar el artículo de la Constitución de la separación entre el Estado y la religión. Allá el Tribunal Supremo o Corte Suprema es bastante más ágil que nuestra Corte Suprema de Justicia. Fulminante a la semana el fallo, argumentando un principio jurídico que se llama primus inter primi. Es decir, que cuando hay conceptos muy importantes que chocan, que son primarios, prima el importante. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos respondió a la demanda diciendo: este país es un país de libertad de expresión y de libertad de conciencia. Por lo tanto, estos funcionarios de la NASA, esos son sus dos principios fundamentales. Y cuando lo hicieron no fue propiamente avalando de que la NASA avalaba lo que ellos estaban diciendo, sino que ellos lo hicieron como personas naturales. Y se acabó el problema. Tan no se acabó, siguiente, que el 24 de diciembre del año pasado, 2013, desde la Estación Espacial Internacional, esta tripulación de 5 cosmonautas, uno ateo, el japonés, otro agnóstico, el ruso, y los otros 3 norteamericanos tuvieron árbol de Navidad con bolitas flotando ahí por la gravedad casi de cero. Siguiente. Rusia tuvo un régimen ateo desde 1917 hasta 1988, cuando se vino al suelo el sistema soviético. Y bregaron durante 70 años quemando iglesias, matando curas y monjas ortodoxos, acabar con la religión, entre ellos la manifestación en la Navidad, y no lo lograron hacer. De manera de que Rusia hoy es un país siguiente con estas sorpresas. ¿Quién será este personaje? El ciudadano Putin. Fue comunista hasta los tuétanos. Doy solo parte del currículum vitae. Director de la KGB en Alemania Oriental. Imagínense pues el prontuario de muertos que debe tener encima. Y hoy, como presidente de la República Rusa, rodeado de niños, de jóvenes y de público, él casi nunca lleva guardaespaldas. Y algún periodista, que siempre son imprudentes por naturaleza, le dijeron: ¿y usted por qué no lleva guardaespaldas? Obama anda con un bus o 2 buses de guardaespaldas. Dijo: no, es que yo soy cinturón negro. Hasta ahí terminó la entrevista. Bien. Aquí lo vemos como un cristiano ortodoxo participando del servicio religioso de Navidad en Moscú. Siguiente. Nosotros heredamos muchas culturas, muchos temas culturales de los españoles, y en algunos nos apartamos. En España los regalos a los niños no se entregan el 24 de diciembre. Se entregan es el Día de Reyes, la noche del 6 de enero. Aquí se celebra el 24 de enero, y cuál sería mi sorpresa cuando me metí debajo de la cama, hace muchos años, a ver cómo llegaba el niño Jesús. Y vi las piernas con los tacones de mi mamá. ¿Y saben qué fue lo más grave de esa historia? Que nunca más volvió Papá Noel. Siguiente. Esta es la forma como se celebra la Navidad en países ateos, Japón por ejemplo, que muy poca gente es siquiera religiosa, budista. Árboles de Navidad por todas partes, y miren las familias que celebran la noche de Navidad. ¿Cuál es la razón? Muy simple. Desde hace más de 40 años los japoneses han sido interculturizados con los norteamericanos, por negocios, por estudios en los Estados Unidos. Y les gustó ese cuento de la Navidad, de la reunión familiar, de repartir regalos y tener una cena especial. Siguiente. El verdadero sitio donde ocurrió la Navidad es Belén, y la Navidad allí es de altibajos.
como las guirnaldas que ustedes ven allí, que depende de la situación política entre Israel y Palestina. Este año se cree que va a ser una Navidad triste, y otra vez se volvió a agravar el problema geopolítico entre Palestina e Israel. Siguiente. La fiesta que se celebra es la de Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo. Una pregunta que preocupa hoy a los jóvenes especialmente es si el cristianismo es un mito, es decir, una serie de historias fantásticas que tienen su religión y tienen su feligresía. Y que si eso no es cierto, pues no tiene sentido ser cristianos. Siguiente. El cristianismo es una derivación de otra religión mucho más antigua, que es el judaísmo. El judaísmo es considerado por ellos mismos como los elegidos por Yahvé, por Dios, el pueblo escogido. Miremos un poco su historia. Siguiente. Abraham era un pastor en Ur de Caldea, hace unos 4000 años, según la tradición judía. Tenía pues su harén de mujeres, sus rebaños de cabras y ovejas, e hizo la trayectoria de los reyes magos. Pasó por Babilonia, por Nínive, por Haram, por la orilla del Mediterráneo, fue hasta Egipto y se devolvió. Y con sus hijos se estableció en esta parte de la península arábiga. Uno de sus descendientes, José, fue a Egipto como esclavo. Hizo unas adivinanzas interesantes ante el faraón y se volvió virrey de Egipto, o virrey de Egipto, visir en egipcio. Entonces llamó a sus hermanos, que había una hambruna en ese momento en estas tierras de Arabia, y se establecieron en Egipto, se multiplicaron enormemente y apareció un faraón que dijo, uy, estos tipos nos van a sacar de aquí, hay que matar a los varones. Y uno de ellos programado era Moisés. La mamá lo metió en una canastilla y lo tiró al Nilo, y ya el resto de historia la saben ustedes. Siguiente. De manera de que Abraham va 2000 años antes de Cristo. Aparece el Éxodo con Moisés 1446 antes de Cristo. Aparece el rey David, es decir, ya después de dejar Egipto se establecen en Palestina, lo que hoy es Palestina, crean el reinado de Israel. Está el rey David. En el 1000 antes de Cristo, en el 6 antes de Cristo nace Jesús de Nazaret. La crucifixión es en el 27 después de Cristo, y el gran propagador del cristianismo es Pablo de Tarso, en el 46 después de Cristo. Es decir, entre estas dos fechas hay aproximadamente unos 2000 años de historia. El mismo tiempo que hay desde Pablo de Tarso hasta hoy, otros 2000 años. O sea, 4000 años de historia religiosa. Si es un mito o un invento, ¿ustedes creen que la gente va a creer una mentira 4000 años? Siguiente. Son preguntas inocentes que hago. Bien. Jesús de Nazaret tiene unas cosas registradas en los evangelios y otras son absolutamente misteriosas. Mire, está demostrado por los historiadores romanos y judíos como Flavio Josefo, Tácito, Plinio el joven y Suetonio de la época de Cristo, siglo I y II. Primero, de que Tiberio efectivamente fue nombrado emperador del año 14 al 37 después de Cristo. Que Poncio Pilato efectivamente fue gobernador o procurador de Judea del 26 al 36 y que por lo tanto le debió haber tocado el juicio y la crucifixión. Que en Galilea reinó Herodes en el 4 antes de Cristo. Que Caifás era sumo sacerdote de Jerusalén también. Que Jesús de Nazaret hizo el ministerio o propagación de su doctrina del 27 al 30 después de Cristo. Que efectivamente existió un Herodes llamado Antipas que quiso ejecutar a un amigo de Jesús llamado Juan el Bautista, y que finalmente Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén. Es decir, hay la confrontación histórica, no de historiadores del tiempo de Cristo en Palestina, sino romanos y judíos independientes. Siguiente. No, 33. 6 antes de Cristo y fue crucificado en el 27 después de Cristo. Bien. De
De manera de que el cristianismo se extendió desde Judea, por la costa hoy de Siria, luego pasó a Turquía, luego a Grecia y finalmente al Imperio Romano, donde experimentó 300 años de persecución. Siguiente. La pregunta es si la iglesia que se fundó en Roma realmente fue verdad o cuento. Y los dos personajes claves son Pablo de Tarso y Pedro, Simón Pedro. En el año 1952 se encontró la tumba de Pedro debajo de la actual Basílica de San Pedro, con un trozo de roca escrito en griego que decía Petros eni, que significa Pedro está acá. Años más recientes, en el 2007, se encontraron los huesos del apóstol Pablo, con un rasgo muy interesante, una vértebra fracturada. Según la tradición cristiana, fue decapitado, porque él como ciudadano romano alegó de que a él no lo podían crucificar, que le debían aplicar la pena romana de muerte, que era la decapitación. Siguiente. Pero se le aparece al cristianismo el ángel, un emperador romano, que fue Constantino, que en el 312 estaba embarcado en guerra contra otro general romano, Magencio. Y en el puente Milvio de Roma, los dos trabaron batalla para ver quién se quedaba con el imperio. Constantino el día anterior le había ordenado a la tropa colocar una cruz en los escudos, porque había tenido, según él, un sueño donde le decía que con este signo vencería. Entonces escogió la capa o X griega, capa, y la Rho en los estandartes de su ejército. Derrotó a Magencio y ahí cambió la historia del cristianismo. Inmediatamente Constantino declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Siguiente. Entonces miremos ya, para ir terminando, la Navidad y el cristianismo al futuro. ¿De quién va a depender? Siguiente. Vamos a hablar de fútbol, de muchas cosas interesantes. Van a ver que sí. En primer lugar, el cristianismo nació con los gentiles, griegos y romanos, Pedro y Pablo, pero muy rápidamente empezó a dividirse. La primera división vino después de un concilio en el 431 en Éfeso, donde los nestorianos hicieron rancho aparte. Luego en el concilio de Calcedonia en el 458 los monofisistas, pues, por problemas ideológicos y teológicos. Luego vino el gran cisma de Oriente y Occidente, donde la iglesia de Constantinopla se separó de la de Roma. Eso fue en el 1054. Hoy los ortodoxos van por esta rama, los católicos van por esta rama y algunos ortodoxos se han vuelto a pegar al catolicismo en siglos anteriores. Viene el momento más terrible del cristianismo, que es la Reforma Protestante del siglo XVI, impulsada por Lutero, Calvino, Zwinglio y otros. Sale el protestantismo, primero es el anglicanismo con Enrique VIII en Inglaterra, y hoy aparece la religión que hablé al comienzo, de los mormones, que no se consideran protestantes, sino verdaderos cristianos primitivos. No tienen gran jerarquía eclesiástica, prácticamente es el mismo dogma cristiano católico, sin embargo no tienen ninguna relación con el catolicismo. Siguiente. El cristianismo en 2000 años cuenta hoy con 2.300 millones de cristianos, de los cuales son católicos 1.200 millones. Siguiente. La religión es una actividad importante en el mundo de hoy. Hay 3.800 millones de adherentes y creyentes a nivel mundial. En morado aparecen los cristianos, la religión más extendida en todo el planeta. Luego el Islam en verde, extendida pero no tanto como el cristianismo, y luego otras religiones, hinduismo, budismo, judaísmo, etcétera. Siguiente. Adherentes a religiones en el mundo de hoy. Los cristianos son el 33%, los musulmanes el 20%, los hindús el 13.3%, 11.92%,
son los que no practican religión, y ateos solo el 2.35%. Siguiente. Cuando uno busca el perfil cultural de los países en Wikipedia, ve uno cosas como esta. Corea, país altamente industrializado y avanzado. Prueba de ello es el número importante de habitantes ateos. O sea, de que hoy empresas como Wikipedia o esfuerzos como Wikipedia creen que a más adelanto material hay menos práctica religiosa. Voy a mostrar unos ejemplitos curiosos. Agosto 15 del 2014, visita del Papa Francisco a Seúl, Corea. Estadio de 100.000 personas, ese es el Estadio Olímpico de Seúl. No cabía un alfiler. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se equivocó Wikipedia o qué habrá? Siguiente. El nuevo Papa tiene 3 prioridades. La primera es los jóvenes. Y su argumento es este. Si no hay jóvenes cristianos católicos hoy, no va a haber catolicismo en el futuro. Y no va a haber Navidad ni nada que tenga que ver con la religión cristiana. Y entonces opta por brincarse los protocolos diplomáticos y los protocolos de seguridad. Se va apareciendo sin previo aviso, sin escolta, donde hay turistas jóvenes y empieza el diálogo. Tomémonos la foto del selfie. Ustedes que estudian, dónde trabajan, tienen novia, se van a casar o no se van a casar, etcétera, etcétera. Él va rompiendo como esa barrera cultural de los jóvenes de tener cierta prevención con la religión. Siguiente. Durante la jornada de la juventud en Río de Janeiro en el 2013, hubo un incidente no publicitado en la prensa internacional entre el Papa y el gobierno brasileño. El gobierno brasileño había propuesto una cena de despedida del Papa del Brasil con todo el cuerpo diplomático. Y el Papa no la aceptó, porque tenía otro compromiso más importante. El compromiso más importante era reunirse con 12 jóvenes de todo el mundo sin agenda previa, que preguntaran y hablaran de lo que quisieran. Ahí los ven sentados. ¿Qué temas creen ustedes que trataron estos jóvenes con el Papa? Doy una pista. Problemas del ombligo para abajo. El problema del aborto. El problema de la desaparición del matrimonio y las consecuencias que eso tiene en la familia. El problema del no ejercicio de religiones, etcétera, etcétera. Y que fue nunca salió en el Observatore Romano, que es el periódico oficial del Vaticano, los temas. Pero sí salieron en un periódico francés que entrevistó a uno de esos jóvenes. Y dijo de que el Papa había sido supremamente respetuoso de las posiciones de los jóvenes, especialmente ante temas como la violencia, el sexo, el desempleo y la pobreza e inequidad en el mundo. Siguiente. Hoy en día, como Wikipedia se dice que donde hay muchos católicos o cristianos creyentes, debe haber mucho subdesarrollo. Aquí doy una muestra de la negación de esa afirmación. Está muerto el catolicismo juvenil, Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro 2013. Aquí estaba el altar de la última misa del Papa allá, 3.700.000 personas, fundamentalmente jóvenes. Ahí no hay mundial, ahí no hay Pelé. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con los jóvenes? ¿Será que viendo tanta caos, tanto desorden, creen que la religión puede ser un refugio para sus problemas de incertidumbre sobre el futuro? Siguiente. Otra prioridad, y vamos a hablar de fútbol, es el acercamiento con otras religiones monoteístas. Ejemplo, los judíos. El Papa ya no vive en los palacios pontificios. Se pasó a una residencia de 3 estrellas en el recinto del Vaticano que se llama Residencia Santa Marta. Vive en un apartamento muy modesto y tiene un pequeño comedor y una sala de reuniones.
Él, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tenía un grupo de rabinos judíos con los que con cierta frecuencia se reunía a hablar temas de acercamiento entre judíos y cristianos. Pues ya ha recibido varias veces el equipo de rabinos en el Vaticano, que le llevan botellas bastante generosas de vino argentino, y empieza la conversación. El primer tema es el fútbol. Lo primero que pregunta el Papa es: ¿qué hubo del River? ¿Qué hubo del Boca? ¿Qué hubo del Racing? ¿Y qué hubo de mi equipo del cual yo soy miembro? ¿Cuál es? San Lorenzo. Miren el carnet del Papa: Bergoglio Jorge Humberto, socio activo, simple, ingresado al club desde el 2008 y número de socio. Ya después empiezan a entrar en otros temas. Y finalmente terminó esa entrevista cantando un salmo hebreo judío que dice: qué alegría cuando los hermanos se sientan a la misma mesa. Siguiente. El otro frente clave del Papa es otra religión monoteísta, que se quiere con los cristianos más o menos como Caín y Abel, y son los musulmanes. Y con razón. Las guerras de las cruzadas en los siglos XI al XIII fueron verdaderas barbaries de lado y lado. Corte cabezas, haga genocidios en nombre de la religión. Recientemente, en noviembre del 2014, en Estambul, se reunió con el Gran Mufti, o sacerdote musulmán, en una de las mezquitas más importantes de Estambul. Siguiente. De cara al futuro, entonces, viene la pregunta: ¿pero habrá creyentes en un ser superior y practicarán alguna religión? Es decir, ustedes los jóvenes. Siguiente. Vamos a acabar. ¿Quién ha visto por un telescopio el cielo? ¿Qué piensa uno cuando ve ese pesebre de luces? ¿De dónde viene esto? ¿Y para qué esto que no es para el hombre? Allá nunca llegaremos. Son preguntas que nunca habrá respuestas de ver y tocar. Solo la mente humana intuye de que alguien o algo hay detrás de eso. Siguiente. Los científicos hoy se dividen en dos bandos. Los que dicen sí hay ser superior creador y los que dicen no lo hay. Entre los últimos, el más famoso, vivo todavía, es un cuadrapléjico, el profesor Stephen Hawking, el genio de la cosmología. Él dice que ciencia y religión, como las agujas de una brújula, norte y sur, son opuestas. Que la ciencia no puede aceptar principios religiosos y que la religión nada tiene que aportar a la ciencia. Pero les voy a tirar dos perros pitbull de la escuela contraria. El primer perro es el científico más grande de todos los tiempos, el del siglo pasado, Albert Einstein, que decía: la religión sin la ciencia estaría ciega y la ciencia sin la religión estaría coja también. Todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia lleva a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual nosotros con nuestros poderes debemos sentirnos humildes. Si algo dejó con vida este primer pitbull, el golpe de gracia con el mayor científico alemán del siglo XIX, Gauss, matemático, pensador, físico, decía: cuando suene nuestra última hora será grande e inefable nuestro gozo al ver a quien en todo nuestro quehacer solo hemos podido vislumbrar con la ciencia. Siguiente. Y los íconos de la tecnología que dicen. Este es un ícono no muy conocido porque era de bajo perfil. El astronauta Neil Armstrong, primer hombre que pisó la luna, ingeniero aeronáutico de la Universidad de Purdue. A él lo invitaron los judíos en el año 88 a visitar Jerusalén, a que contara sus experiencias en la luna. Al final le dijeron: ¿usted quiere visitar algún sitio histórico de Jerusalén? Él ya murió. Él era protestante evangélico y dijo: sí.
quiero ir a un sitio arqueológico donde haya la certeza de que Jesús de Nazaret estuvo allí. Y le dijeron, el único que le podemos asegurar son las escalinatas de lo que queda del templo. Porque él iba al templo a hacer oración y leer el Antiguo Testamento, y lo llevaron a la escalinata que todavía existe. Y afirmó allí lo siguiente: para mí significa más haber pisado estas escaleras que haber pisado la luna. Siguiente. La última recomendación. Blaise Pascal, acuérdense del turbopascal. ¿Se acuerdan de eso en informática? Acuérdense de la ley de la neumática de Pascal. Él fue un gran físico, filósofo, matemático y pensador francés, no católico, jansenista, del siglo XVII. Una vez le preguntaron si Dios existía o no, y dijo esta frase: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si después de la muerte no hay nada, evidentemente nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. A ustedes que les gusta ganar con cara con sello, piensen bien esa frase. Esa frase es una frase que va calando a medida que uno pasa al segundo piso y llega al tercer piso. Siguiente. Mensaje final y acabamos. Siguiente. Está muy cerca ya la Navidad y está muy cerca otra fiesta, otra rumba, que dicha, la del 31 de diciembre, con el cambio de año. Esto se celebra en el mundo con los juegos pirotécnicos de Londres, de Sydney, de Nueva York, con la bola que va cayendo hasta el nuevo día del nuevo año. El Big Ben de Londres anuncia con esta catarata de pólvora el nuevo año. Siguiente. Usualmente el nuevo año lleva un estribillo. Nuevo año de paz y prosperidad. La pregunta es si este 31 de diciembre vamos a ver nacer un año 2015 en un nuevo país con paz. Este país lleva 50 años en guerra. Yo soy una generación de Colombia en guerra. Me tocó nacer, vivir y probablemente morir todavía con un país en guerra. Ojalá que eso no les toque a ustedes y a los hijos de ustedes y de sus hijos. De manera de que ha sido muerte, violencia, destrucción sin límites y sin pausas. Siguiente. ¿Qué balance queda de ese país en guerra? Y estas son cifras muy parciales y preliminares. Entre el año 85 y 2012, 220.000 muertos. Y miren las otras: desapariciones, 25.000, asesinatos selectivos, 150.000, desplazamiento obligado, que hoy son mendigos en las ciudades de Colombia, 5 millones de personas. ¿Cuánto ha valido la guerra en estos, del 2002 al 2012? 10 años, 207 billones de pesos. El presupuesto de Colombia hoy, del gobierno. Y si hay paz, le va a valer al país 42 billones de pesos en los próximos 10 años. Y eso lo vamos a tener que pagar con impuestos. De manera de que si sigue la guerra, siguen los muertos y el dinero perdido por el castigo de la economía. Y si hay paz, pues ya no va a haber tantos muertos, pero va a haber que pagar la paz. Siguiente. Declaraciones no oficiales. Este no es Papá Noel. Este se llama Papá Fidel, Fidel Castro Ruz. Escuchen lo que le dijo a García Márquez cuando empezaron los diálogos de La Habana. Llamó a la FARC, Castro, y les dijo: ustedes, Cuba ya no puede ayudarlos más. Ustedes no han podido ganar la guerra en casi medio siglo. El socialismo se tomó el poder en Venezuela, Ecuador y Bolivia, gracias a los pobres que votaron, al tiempo y a la corrupción vigente. Traten esa vía, así finalmente tendremos la gema de la corona socialista, tan buscada y luchada desde 1948. De pronto les va a tocar a ustedes otra Venezuela, otro Ecuador, u otro
Bolivia, siguiente. Termino. Isaías fue en el antiguo pueblo de Israel uno de los 4 grandes profetas mayores. En el Salmo 2:4 dice una frase muy pertinente para el futuro de Colombia a partir del 2015, si hay paz. Convertirán, el hebreo se lee así, y es pilado en Google, es traducción simultánea. Imagínense lo que debía haber detrás en software. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Hoces es con lo que se corta el trigo, que es como en forma de media luna. No levantarán espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Siguiente. Feliz Navidad y paz en el 2015. Siguiente. Un anuncio. Hace casi 2 años, no por iniciativa de la SAI, sino de un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de Medellín, se creó un movimiento estudiantil de ingeniería llamado SAI Nueva Generación. Ya la Universidad de Antioquia acaba de crear su grupo de estudiantes de ingeniería que quieren adherirse a la SAI mientras sean estudiantes. Hay mucho que hablar sobre qué han hecho hasta ahora, especialmente en temas internacionales, que demuestran la gana de trabajar de los jóvenes ingenieros en formación. Coger un bus e irse desde Medellín hasta La Paz, asistir a un congreso de ingeniería. Eso pues en mi caso sería pintar de labios en la funeraria Betancourt, por problema de columna y de riñones, pero ustedes están muy jóvenes. Hoy tengo la enorme satisfacción y alegría, siguiente, de que vamos a hacer la encuesta abajo, en el acto social, de estudiantes de ingeniería, de cualquier rama de ingeniería, mecánica, mecatrónica, aeronáutica, que quieran a partir del 2015 participar en un esfuerzo similar al de SAI, Nueva Generación, Universidad de Medellín o de la Universidad de Antioquia, en ese tema. ¿Qué hecho importante sucedió esta semana? Los 2 globos estratosféricos. Esa es una forma económica de hacer lo mismo que hace un satélite a un costo 1000 o 10.000 veces superior, gracias a un esfuerzo de Ruta N en su proyecto Medellín Espacial. De manera de que, bienvenidos al grupo de Ingeniería Aeroespacial, vamos a reunirnos con no mucha frecuencia, pero sí muy fructífera, para aprovechar la venida de personajes de la NASA, que es la relación con Ruta N, y recibir cursos que de pronto las oportunidades laborales a futuro pueden estar en este campo en Colombia. Les doy un dato muy triste. En Sudamérica, solo Colombia, Paraguay y 2 Guyanas no tienen agencia espacial. Ya tiene agencia espacial Bolivia, Perú, Venezuela con China, Brasil, Argentina. De manera de que nos está cogiendo ya el siglo XXII y nosotros todavía mirando al siglo XIX y comienzos del siglo XX. Muchas gracias. Ahora sí pasamos al primer piso.